Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta media semana, sería, ¿no? Una media semana de miércoles 17 de febrero, ya la mitad de febrero, con los dos temas más importantes, el tema del municipio de Quito y la vinculación del alcalde, digamos, a eso sobre las pruebas. Esas iban a traer, y está bien que así sea, iban a traer cola, pues el contrato decía que iban a traer unas pruebas y trajeron otras. El señor alcalde decía, pero se usaron y sirvieron, sí, pero el contrato decía que eran otras las pruebas. Y ahora la fiscalía determina un faltante, más que un faltante, un sobreprecio de más de 4 millones de dólares, ¿no? La muerte del expresidente Gustavo Noboa, como nos comentaba Verónica, es también una noticia que viene desde los Estados Unidos. Sus actuaciones, tanto en la presidencia, ya serán juzgadas por la historia, pero su aporte como expresidente en momentos difíciles como los últimos años han sido muy importantes también. Su voz siempre escuchada y su reflexión democrática, ¿no? Bueno, así avanzamos y el tema del Consejo Nacional Electoral debe redefinir el acuerdo. Yo suelo pensar y decirles públicamente, y así decíamos la semana pasada, si bien saludamos el acuerdo entre el señor Lasso y el señor Pérez, y como en parte de ese diálogo en el Consejo Nacional Electoral, no podía llegarse a un acuerdo sino en base a la ley y hay que cumplir determinados requisitos. Pero para el análisis de este tema hemos invitado al señor doctor Vladimiro Álvarez Grau en la ciudad de Guayaquil, al doctor Farid Simón aquí en Quito y al doctor Medardo Oleas. Doctor Álvarez, bienvenido, buenos días. Un primer acercamiento a esto de lo que se ha debatido en este carnaval, que es el acuerdo de los dos candidatos a la presidencia, el cruce de las cartas y lo que debe hacer el Consejo Nacional Electoral más allá de los acuerdos o desacuerdos de los candidatos. Bienvenido, buenos días, doctor Álvarez. Buenos días a usted, Francisco, y a todos Le quienes comento que están tengan ya el... con nosotros el doctor Farid Simón y el doctor Medardo Oleas, a quien también saludamos. Muchísimas gracias. Perdón, doctor Álvarez. Sí, un saludo a todos. Realmente es inquietante ver lo que está ocurriendo en este proceso electoral, porque genera sobre todo una gran incertidumbre, no solamente en los candidatos, en quienes están disputando entrar a la segunda vuelta, sino en general en la ciudadanía. Esa incertidumbre que no debe ser, que no debe existir en un sistema democrático, en un sistema de derecho, en un Estado de derecho. Yo creo que lo fundamental aquí, más allá de los acuerdos a que podrían llegar los candidatos, está lo que establece la ley y las responsabilidades y las funciones y los objetivos que deben cumplir el tribunal, el Consejo Nacional Electoral como tal, y en su momento pudiera ser el Tribunal Contencioso Electoral. Yo creo que es importante destacar que el Consejo Nacional Electoral debe, es su responsabilidad cumplir con un escrutinio apropiado, establecido en la ley y absolutamente transparente. Y luego de proclamado unos resultados, entonces sí hay lugar a una impugnación por parte de uno o más de los candidatos. Al saludar al señor doctor Medardo Oleas, bueno, esta es una posición, entonces hay que cumplir los trámites, hay que cumplir lo que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral, pero se debate y la salud de la democracia parecía que cobraba fuerza al sentarse los dos candidatos que disputaban que disputan pues el correr por la segunda vuelta electoral. Doctor Oleas, ¿qué debe hacer el Consejo Nacional Electoral en virtud de esto? Bienvenido, buenos días.
Francisco, buenos días. Un saludo cordial al doctor Vladimir Álvarez, a Farid, un cordial saludo. A ver, lo que aquí estamos viendo son procedimientos alejados de lo que dispone la ley, porque el escrutinio en el Ecuador ordena que el conteo de votos solo lo haga las juntas receptoras de voto y las actas generadas en las juntas receptoras de voto vayan a las juntas provinciales donde se hace el escrutinio de actas, lugar en el cual todos los actores políticos pueden solicitar la verificación de los errores que puedan tener las actas, ya sea por falta de firmas, por inconsistencias numéricas o por cualquier otro motivo. Ese es el lugar donde se realizan las impugnaciones y las verificaciones. Y una vez terminado el escrutinio provincial, las actas van al Consejo Nacional Electoral, donde también se hace escrutinio de las actas generadas en cada provincia. Este es un sistema válido porque se entiende que 250,000 personas que participaron en el acto de escrutinio, que son los integrantes de las juntas receptoras de voto, más cientos o miles de ciudadanos que comparecieron como observadores o delegados de los partidos, valida un sistema y es imposible hacer un fraude. Lo que se quiso siempre evitar es la manipulación de los votos en las juntas provinciales electorales, donde 5 personas, si se ponen de acuerdo, sí pueden modificar los resultados. Este esquema no ha sido aceptado por uno de los contendientes, de los dos contendientes que se está peleando el segundo lugar. Y ellos se ponen de acuerdo al margen de la ley para que se establezca un reconteo sin fundamentar adecuadamente cuáles son las causas para que se recontee toda la provincia del Guayas y 17 provincias, de las cuales solamente dice el 50% de los votos se va a escrutar, sin indicarnos este 50% cómo se va a clasificar, cómo se va a identificar, si va a ser del área rural, de la urbana, si son de algunos distritos o de otro. O sea, ponen en serios problemas a lo que es el proceso. Y el Consejo Nacional Electoral, naturalmente, con su característica forma de actuar, con indecisiones, conflictos políticos internos, no logra establecer cómo viabilizar ese acuerdo. Entonces, tiene todo el país en incertidumbre, porque además hay que recordar que los plazos establecidos en la ley para que se cumpla el escrutinio ya están por vencerse. Entonces, yo creo que ahí hace falta una decisión en derecho que lo pueden hacer si se siente el Consejo Nacional Electoral y comienza naturalmente a tomar decisiones en derecho, pero en forma inmediata, a efectos de no afectar la poca credibilidad que tiene, porque ahora además vemos que hay conflictos internos que yo no entiendo por qué se generan. Comienzan a votar acuerdos donde unos votan a favor, otros en contra y otros se salen. ¿Qué está pasando en el Consejo Nacional Electoral? El país no puede estar en esta inestabilidad, en esta incertidumbre generada precisamente por la falta del estricto cumplimiento de lo que dispone la ley. En esa situación estamos, Francisco. Muchísimas gracias, doctor Oleas. Al saludar al doctor Farid Simón nuevamente, estos dos análisis que nos hacen, Farid, podría llevarnos entonces a que la autoridad, más allá de los acuerdos de estas aperturas, de que incluso podrían ellos tomar la decisión si es que aceptan este pedido de los dos candidatos, pero resolverlo. Y resulta que no son capaces nuevamente de ponerse de acuerdo entre ellos y aplicar la ley. Y entonces el uno dice, te bajaste del acuerdo, el otro no, el acuerdo era solo esto. Bueno, ¿qué nos importa en último de los casos el acuerdo? Podríamos pensar así. Farid, bienvenido, buenos días. Buenos días, doctor Álvarez, buenos días, doctor Oleas, Francisco, a los oyentes. Tres dimensiones. La primera, la debilidad institucional. Claramente, el Consejo Nacional Electoral ha ido perdiendo progresivamente credibilidad, presencia. Hay una desconfianza marcada en lo que ese Consejo puede hacer. Esa desconfianza marcada en lo que ese Consejo puede hacer viene o es un resultado de esta tensión interna que hay desde el inicio, porque hay que recordar que el primer momento de tensión fue la elección de la presidenta, y inmediatamente esta formación en dos bandos, digamos, un grupo de mayoría y un grupo de minoría, que era el señor Pita y el señor de Soto. En esos dos grupos ha habido una serie de momentos o de situaciones tremendamente complejas, desde funcionarios que estaban en entredicho por otros consejeros,
decisiones debatidas casi siempre, impugnadas, observadas. Al final del día, lo que han dado la impresión y lo que han generado esta sensación colectiva es que ahí responden a intereses de grupos o de quienes representan al margen del interés del país y que por eso son incapaces de ponerse de acuerdo en cosas básicas en función del proceso electoral y la transparencia del proceso. Al final del día, esta permanente tensión entre ellos lo que hace es poner este manto de esta tela de dudas sobre ellos, este manto de incertidumbres sobre lo que actúan, y eso se traduce inmediatamente en que la fragilidad, esta fragilidad institucional, esta desconfianza institucional, pueda ser aprovechada por los actores políticos en distintos momentos para favor y en contra de las decisiones que se van tomando. Esta es la consecuencia lógica de esta incertidumbre. La consecuencia lógica de la incertidumbre y la desconfianza es que toda decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral en este momento será objetada por quien se siente afectado por esa decisión o será objetada por quien aprovecha la objeción para obtener ventaja política. Entonces ese es el primer contexto. Lo que pasó ayer, que ellos tienen esa famosa regla de que pueden tomar todas las decisiones para verificaciones que correspondan y podían haber usado, interpretando de manera tan amplia una regla así, podían haberlo hecho. Quedó en evidencia estas tensiones internas y esto se traduce necesariamente a la incertidumbre que hemos estado viviendo, a la incertidumbre que además ha sido aprovechada políticamente por los candidatos y a esta cuestión que todos asistimos, porque de hecho esta conversación entre dos candidaturas era en el marco de la propia amparo institucional, Claro, sí, porque sí. hay que recordar, sí, eran dos candidaturas, pero era en el marco de un amparo institucional sentados en el CNE. Entonces, lo que Con los uno esperaría vocales, es con los que... cinco. ¿Perdón? Con los cinco vocales estuvieron ahí. Lograron algo que no se Tal cual, desde lograba. el amparo institucional había Claro, una suerte de manto institucional que amparaba esta reunión, que amparaba este acuerdo, que uno desde la racionalidad, digamos, desde la expectativa de la racionalidad con que estas saludaba. cosas deben solucionarse, uno decía, tal vez no es lo más ortodoxo posible, pero era necesario aparentemente en ese momento. Sin embargo, insisto, una institucionalidad quebrada, partida, débil, eh, es difícil esperar también actuación legal, como el doctor Oleas plantea, o racional, como esperaríamos todos los demás, y el Claro. doctor Oleas también. Doctor Álvarez, entonces el panorama está así. Se puede recuperar, no sé si ya la confianza, pero sí el accionar del Consejo Nacional Electoral. Y usted mencionaba, esto puede ir también al contencioso electoral y ahí si esto tiene una debilidad, lo otro tiene unas dudas vergonzosas. Este contencioso electoral tiene una historia quizá de las peores de lo que ha pasado mientras han durado, ¿no? Esa es otra vergüenza, digamos así. Y usted dice, claro, podría terminar ahí, con lo cual esto entonces no tiene un límite de cómo puede terminar. ¿Usted qué sugiere? ¿Cómo debería actuar el Consejo Nacional Electoral, doctor Álvarez? Bueno, hay algo que debemos tener siempre presente y es el hecho de que en democracia una de las características fundamentales es aplicar el derecho y respetar la institucionalidad. Esto es, que quienes deben enmarcar a la sociedad dentro del Estado de Derecho, dentro del cumplimiento de la ley, son justamente las instituciones, no los ciudadanos independientemente considerados, que tienen todos los derechos a ser partícipes, a manifestar su opinión, a llegar a consensos, siempre que no descarten la institucionalidad, o sea, el cumplimiento de las responsabilidades que tienen las instituciones. Y entre esas instituciones, obviamente, está, en este caso de elecciones, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Por lo tanto, yo creo que efectivamente si una vez que el Consejo Electoral emita su dictamen definitivo, es decir,
proclame los resultados luego del escrutinio de acuerdo con la ley, allí sí las partes interesadas, los ciudadanos, los candidatos pueden acudir en un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral, que por malo que sea sus antecedentes en un momento determinado sobre ciertos hechos o sobre ciertas circunstancias que ha vivido el país, tiene que asumir sus integrantes la responsabilidad de acuerdo con la ley. Me van a perdonar sí, que sea obsesivo en este tema, pero lo fundamental es cumplir, tal como mis contertulios, los miembros de nuestro panel actual han manifestado, ir cumpliendo con lo establecido en la ley. Claro, entonces, doctor Oleas, el Consejo Nacional Electoral debería reunirse, verificar las actas, realizar el escrutinio, proclamar, incluso ahí lo que decía el doctor Simón, ahí ver cómo se puede aplicar y el pedido que han hecho los dos, porque el acuerdo es pedir en conjunto una serie de resguardos de las juntas en donde ellos tienen, pero incluso para eso deberían cumplir algunos requisitos, doctor Oleas. Sí, el problema de fondo es que el Consejo Nacional Electoral se comprometió a aceptar un acuerdo político al margen de la ley, ni siquiera en una sesión de escrutinio, en una sesión pública donde ellos actuaron de mediadores y dan por hecho a nivel nacional e internacional la comunidad política de que ese acuerdo se iba a ejecutar inmediatamente. Esto es el reconteo de votos de aproximadamente 22,000 juntas receptoras de voto, que es una barbaridad en cuanto a logística, en cuanto a tiempo. Esto, como repito, no tiene base ni fundamento jurídico, pero haciendo una interpretación extensiva de la ley para validar la palabra del Consejo Nacional Electoral, yo aspiraba que pongan en ejecución, pero ahora veo que no quieren poner en ejecución y tampoco quieren dar por concluido el escrutinio nacional. O sea, se están nuevamente enredando en asuntos políticos internos que afectan a la poca credibilidad que tiene el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿para qué ellos aceptaron una mediación? ¿Para qué públicamente aceptaron los acuerdos que llegaron dos candidatos? Por ventaja, ninguno de los otros candidatos, especialmente el señor Rarao, se ha opuesto. Él ha dicho que está de acuerdo que se verifiquen las firmas y los demás han guardado silencio. Pero esa es la situación actual. El proceso electoral no puede detenerse por esta falta de decisiones jurídicas o políticas que tenga que tomar el Consejo Nacional Electoral. El país exige certezas, certidumbres, no incertidumbres, como está sucediendo a la presente fecha. Porque, repito, la ley no permite un reconteo generalizado sin mayor fundamento. La ley sí permite cualquier verificación que se justifique donde haya duda. Pero que tengan motivaciones, ¿no? Que tengan motivaciones y que tengan pruebas, además. Así es, eso dice la ley, pero aquí vemos que en términos generales se acepta un acuerdo político, se dan noticias a nivel nacional e internacional y después no se le ejecuta. O sea, bueno, nadie comprende qué pasa en el interior del Consejo Nacional Electoral. El señor doctor Luis Verdesoto termina diciendo esto en Teleamazonas de esta mañana. Este informe tenía que producir un acercamiento, porque no se trata de enfrentar al tomar unilateralmente una de las posiciones de las partes, tomar unilateralmente un argumento que represente solamente a un segmento de las partes en relación. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que debe hacerse? Tenemos que construir un informe que tenga sentido nacional. Es decir, que recoja esta actitud valiente de dos hombres valientes, expresarse sus desacuerdos, que cuando vieron que podía llegarse a un momento de ruptura de ese proceso, supieron ir hacia atrás, supieron llegar a acuerdos y supieron en el plano privado también interactuar entre ellos. Lo que se trata ahora es de hacer un informe con sindéresis, no un informe con parcialidad, un informe con sindéresis, que recoja las argumentaciones de las dos partes y produzca lo que debe producir, una actitud de la autoridad electoral que conlleve una actitud nacional, un esfuerzo nacional. ¿Para qué? Para que podamos tener rápidamente, en el cortísimo plazo, al término de días, una visión de recuento. Ya hemos avanzado lo suficiente, ya está claro que se puede y se debe recontar la
la provincia del Guayas. Está claro que se debe recontar un conjunto de provincias iniciales en torno a las cuales está la más grande cantidad de votación en el país, y está claro que existe un cuestionamiento por la otra parte que dice no, esta otra parte no debe recontarse porque en ella está ya establecida claramente quién es una ganancia, y es una ganancia que reconozco, lo dice un candidato respecto al otro. En esto hay que producir un acercamiento. Estamos hablando de pocos miles de votos, cuando la parte central de la idea de recuento ya está acordada. Doctor Simón, estos pocos miles de votos, y habíamos comentado la semana pasada, así sea uno, ese le va a dar el triunfo a uno de los dos, y después va a necesitar el respaldo de más de la mitad de los ecuatorianos para ser electo. ¿Qué es esto de intentar acomodar? Bueno, hagamos un informe nacional. ¿Qué informe nacional? Hagan el informe que tengan que hacer como Consejo Nacional Electoral. Doctor Simón. Yo voy a recoger las palabras de Medardo y del doctor Álvarez Grau, que es el tema de la legalidad. Aquí estamos escuchando, más bien parecería que es un acuerdo entre privados, sí, hablando de temas privados y resolviendo sobre temas privados, y que la autoridad, quien tiene que aplicar el derecho, quien tiene que aplicar las normas, quien tiene que dar la forma jurídica, respetando esas normas, está adecuando sus decisiones a estos acuerdos y a las condiciones de los acuerdos. A ver, van a aprobar un recuento usando esa famosa regla que les permite hacer todas las verificaciones necesarias. ¿Por qué no acordaron antes de hacer ese bochorno ayer? ¿Por qué? ¿Qué lógica de racionalidad existe en que no puedan acordar antes de hacer el papelón público y generar esta desconfianza nacional en lo que hacen? ¿Por qué no pueden comunicarse? A ver, por el bien del país, ¿por qué no pueden levantar un teléfono o reunirse 2 horas antes y discutir los términos de lo que se podría quedar, lo que van a resolver? Si ya van a hacerlo, si dice ya el consejero Verde Soto que existen las condiciones para recoger lo que las partes piden, lo cual, sí, insisto, es una cosa un poco particular esto de las partes piden, nosotros hacemos, sino tomar una decisión desde la institución encargada de las decisiones. ¿Por qué no acordaron antes? ¿Por qué esperan? Es más, si uno se fija los días, el viernes el acuerdo, martes noche, o sea, 4 días, no fueron capaces, primero de presionar a quien tenía que hacer el informe, de que se le entregue antes, de discutir ellos, tener una lógica nacional respecto a lo que se viene, porque, mire, podemos tener una conversación absolutamente racional, argumentada, lógica, coherente aquí, todos los que estamos en este momento. Pero hay una incertidumbre nacional gravísima, en una mitad de una crisis económica, social, sanitaria, ética en el país, que sigue generando mayor desconfianza en todo, sigue aumentando la crisis que vivimos. ¿Por qué esta desconfianza electoral, esta desconfianza en las acciones, en las actuaciones? Lo que hacen es incrementar la incertidumbre, y esa incertidumbre tiene impactos gravísimos a todos los niveles nacionales. Entonces es como, por Dios, esto no es una conversación entre privados, esto no es una cosa que solamente les afecta a los 5 más 2, 7, somos millones de personas que estamos entrampados en este juego de la tensión interna del Consejo, la tensión interna de 2 candidatos, y que no dan vía jurídica. Es una cosa que uno no logra entender. El tema de las prioridades, el tema de las opciones racionales y legales. Obviamente, esto solo puede resolverse en derecho, porque cualquier cosa que nos haga en derecho será impugnada a largo plazo, y este es uno de los grandes efectos nacionales. O sea, los arreglos fuera de norma jurídica que después abren otras decisiones fuera de norma jurídica para impugnar eso anterior, que parecía la solución racional en un momento. Pero esto es una cosa que llama profundamente la atención, y si fuese así, si existe un interés del Consejo Nacional Electoral y que hay una tensión para encontrar la mejor decisión dentro del marco legal y que refleje mejor los acuerdos, nuevamente digo, me llama la atención el lenguaje, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿O por qué no lo están haciendo ahora? ¿Por qué no están reunidos desde las 5 de la mañana o de las 6 o de las 7 discutiendo estas condiciones? No se entiende, o sea, simplemente es una cosa que no se entiende, es un tema de prioridades. O hay otros intereses en juego, o hay otras planificación o otra perspectiva alrededor de lo que quiere que suceda, y están jugando alguien está jugando eso y simplemente está haciendo un show público mientras lo otro se está procesando. El desorden total. Sí. Este relajo bien organizado. Una solución de facto más rápido, ¿quién sabe?
Sí, algo más se está cocinando. Doctor Álvarez, tanto el doctor Simón como el doctor Oleas nos ayudan y usted mismo ha dicho, oiga, con que se cumpla la ley nos damos por satisfechos. Pero a medida que ese acuerdo entre los dos candidatos que disputan la segunda vuelta avanzaba, descubren otros problemas en otras provincias, como la de Manabí, y hay un candidato que ya está electo asambleísta, como Fernando Villavicencio, con quien conversaremos sobre otro tema, pero este también, que ya comienza a decir, oigan, en Manabí sí, ahí sí ha habido un fraude. Pero claro, habrá que esperar que nos digan los resultados para que se impugnen y se puedan demostrar estos fraudes. Pero lo que hemos conseguido con un diálogo de dos candidatos respetables a los que les saludamos por haber venido a este diálogo, pero eso no resuelve el tema. ¿Qué debe hacer el Consejo Nacional Electoral para resolver? Para que impugnen, para que después vayan al contencioso electoral, que es lo que más me aterra, pero que tendrán que ir. ¿Qué debemos hacer y cómo encaminar esto, que no es un diálogo, sino una acción del Consejo Nacional Electoral, doctor Álvarez? Definitivamente, Francisco, tal como se ha manifestado en estas entrevistas, es sumamente importante para el futuro del país, no solamente en el aspecto político, sino también en el aspecto social, en el aspecto económico, para cumplir, para satisfacer todas las necesidades básicas e insatisfechas de la sociedad. Es importante la seguridad política que traiga seguridad jurídica. Y la única forma en que puede haber seguridad jurídica es cumpliendo con los procedimientos y los requisitos que establece la ley. Y en un caso de elecciones, a quien le corresponde cumplir y hacer cumplir la ley es al Consejo Nacional Electoral en una primera instancia, en un primer momento, y si hubieran impugnaciones, entonces al aterrador, como tú manifiestas, Tribunal Contencioso Electoral. ¿Y por qué digo esto? Porque el futuro del país depende de quienes gobiernen, de quienes integren el próximo gobierno. El futuro en 4 años, y ojalá pudiera establecerse una serie de acuerdos posteriores ya con un gobierno establecido que permitan una concertación nacional sobre determinados planes y programas que deban cumplirse a mediano y largo plazo. Y eso no puede darse si no hay seguridad jurídica. Y no puede haber seguridad jurídica si no hay seguridad política. Y no hay seguridad política con las incertidumbres que en este momento estamos viviendo en el plano electoral y obviamente con esta manera del Consejo Nacional Electoral de actuar en un sentido y luego lo cambian, luego modifican, luego no se ponen de acuerdo. Tienen que ponerse de acuerdo internamente en cuál es el procedimiento, qué es lo que dice la ley y cumplir y hacerla cumplir. Doctor Álvarez, el doctor Simón nos decía, alguien está jugando aquí una partida de ajedrez y nos tiene con esta actuación y se cocina alguna otra cosa. De la experiencia suya, usted que ha seguido tanto y ha vivido la política también, ¿encuentra que hay razones para esta sospecha de que algo más se cocina y no las elecciones precisamente, doctor Álvarez? No, yo creo que el tema es exclusivamente en materia electoral y obviamente quienes pretenden llegar al gobierno, quienes pretenden en un momento determinado instaurar o reinstaurar su poder en el gobierno, pueden estar haciendo movidas, movimientos por detrás
para conseguir que el Tribunal Electoral actúe y tome decisiones en uno u otro sentido. Eso es imposible evitarlo, pero quienes tienen que descartar esa posibilidad con honestidad, con rectitud, con valentía, son los miembros del Consejo Nacional Electoral. Doctor Oleas, la institucionalidad podría entonces ser la respuesta, o más bien dicho, debería ser la respuesta. De lo que le escuchamos al consejero Verde Soto, se saluda el diálogo de dos candidatos. El uno ya decía que incluso se amplía a los otros, a esos del 1%. Bueno, y entonces, y el recuento, usted nos recordaba los plazos, los tiempos con los que hay que actuar. ¿Qué nos puede pasar si no cumplen ni el acuerdo ni lo que les corresponde cumplir, más allá de ese acuerdo, doctor Oleas? Bueno, estarían violando la ley y eso sería muy triste, llegar a conocer que un Consejo Nacional Electoral, por acuerdos políticos internos o pugnas políticas en defensa de ciertos sectores políticos, no respeta las normas claras establecidas en la ley electoral. Porque a mí sí me da mucho pesar saber que al día siguiente que se llegó a un acuerdo, que incluso creo que firmaron, ya se emitió una carta, el señor Lazo envió una carta donde puntualizaba algunos hechos jurídicos. Y después vemos claro que el señor Yacu Pérez nos amenaza con una gran movilización si no se hace el recuento total. Porque aquí no solo no está en juego la institucionalidad ni el cumplimiento de un acuerdo, estamos ante una amenaza inminente de un alzamiento indígena como nos tienen amenazados. Y esto sería muy triste porque eso empañaría aún más el frágil proceso electoral. Porque en este momento, digo, si cumplimos la ley deberíamos terminar el escrutinio y se acabó. ¿Por qué? Porque en la etapa que debieron haber presentado esas actas con inconsistencias numéricas, no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron en las juntas provinciales electorales si tenían las pruebas, los documentos, como lo exhibe el señor Yacu Pérez? Yo no entiendo. Y después van pretendiendo justificar un recuento total presentando unas 4 o 5 actas. Y estoy seguro que incluso si se hace el recuento no va a variar mucho los resultados, porque repito, esos resultados yo creo que son siempre seguros en el Ecuador porque no hay posibilidad de fraude alguno, no hay posibilidad de un fraude masivo, eso es imposible en el Ecuador. Pero nuevamente se pretende dar una solución a conflictos políticos en la mesa de discusión. Lo único cierto es que a ninguna persona le gusta perder una elección por un poco número de votos. Y eso sucede en el mundo. A nadie le gusta perder. Y cuando ve que hay casi un empate técnico, bueno, pretenden justificar esa pérdida con un recuento total. Pero nuevamente la falta de decisión, de coherencia, de sindéresis de los miembros del Consejo Nacional Electoral me preocupa, porque ayer votaron las 2 representantes mujeres que entiendo representan también al sector indígena a favor. El representante Cabrera vota en contra, el otro se abstiene y el otro se sale. Bueno, ¿a qué estamos jugando, señores? Ahí necesitamos que nos den una explicación en la cual conozcamos cuáles son los juegos internos que motivan esta falta de decisión política o jurídica o lo que sea. Pero esto tiene que terminar ya, el día de hoy, porque el país ya no puede estar soportando ni las amenazas de la uno ni la incertidumbre del otro. Doctor Oleas, ¿para qué sirve el acuerdo en el que fueron parte el propio Consejo y los 2 candidatos? ¿Sirve para algo? ¿Debe ser una especie de guía? ¿Compromete al Consejo Nacional Electoral, a más de haber sido testigos del diálogo, comprometen a hacer algo que no está en la ley? Eso fue lo que sucedió, porque la señora Tamaín agradeció que las 2 partes se hayan puesto de acuerdo y ella se comprometió a ejecutar un acuerdo realizado fuera de derecho, porque 2 contendientes políticos no pueden por sí ante sí resolver un reconteo total. Yo había observado que en esa reunión ni siquiera se había contado con los demás actores políticos que tienen también todos los derechos establecidos en la ley para impugnar, pero todos guardaron silencio. Pero nuevamente, si el Consejo Nacional Electoral se comprometió públicamente ante los delegados de la OEA y otros delegados internacionales a ejecutar ese acuerdo, por lo menos era de que cumpla. Yo sé que no es legal, pero que se cumpla. Y ahora están retrocediendo
ahora al parecer no quieren cumplir. O sea, es gente sin palabras, sin honor, sin principios, gente de la cual tenemos que dudar, como lo venimos dudando ya desde hace mucho tiempo, que su proceder esté enmarcado por otra serie de intereses y no por lo que dispone la ley, porque hay que recordarles que ellos son autoridad. Y una autoridad en el Ecuador solo tiene que ejecutar las normas establecidas en la ley en forma clara, en forma precisa, sin interpretaciones ambiguas como lo pretenden hacer a la presente fecha. Doctor Simón, una salida entonces es aplicar la ley como ustedes tres han acordado, hombres de derecho como son, han dicho esto se aplica a la ley, pero viene la etapa esa de vamos a marchar a defender los votos, queremos que se abran ya no solo 7, sino 17, sino un reconteo nacional, y a mí ya me han dicho que en tal provincia también cambiaron los votos. Pero no hay ninguna, así, a ver, quiero que esto, aquí está esta acta, y otros, como el doctor Oleas nos recuerda, oigan, esa acta pueden presentar cuando se proclamen los resultados, y lo que justamente no están haciendo es proclamar resultados, doctor Simón. Tres cosas. La primera es, por favor. yo no sostengo que haya un acuerdo de alguien detrás. Efectivamente, lo que digo es la única manera de explicar que una cosa así siga es que sucediendo. esté alguien por ahí. El Consejo Nacional Electoral no llegue a ponerse de acuerdo en cosas que parecían muy obvias, que de hecho estaba en juego la tranquilidad del país y ellos estaban presentes ahí y se comprometieron a encontrar la respuesta para darle, o sea, aplicando el derecho, dar una salida a una crisis que se venía. No hacerlo, y no hacerlo de la manera en que lo hicieron ayer, porque eso tiene un agravante, porque si uno habría visto alguna posibilidad, alguna puerta en lo que pasó ayer, y tendría la constancia de se vuelven a reunir hoy a las 10 de la mañana y van a discutir un nuevo informe, uno diría, bueno, hay que esperar a las 10 de la mañana o a las 11 o a las 12. Pero esta incertidumbre y esta falta de coherencia respecto a las necesidades del país y a la función que ellos cumplen y a los acuerdos que ellos avalaron teóricamente, la única manera de explicar es que hay algún interés detrás en ese mismo Consejo Nacional Electoral para crear estas condiciones. Y hay cinco consejeros y ya vemos cómo votaron y ya vemos cómo se dio y le oímos las palabras a Silver de Soto esta mañana. Entonces, si hay un grupo de personas que están comprometidos como darle una salida racional, legal, coherente a esto, y no se da, y no se deja señales de que eso vaya a pasar, entonces uno empieza a sospechar. La segunda cosa importante es, bueno, ya en este punto hay que seguir con el proceso, sabiendo lo que estamos enfrentando, o sea, con certeza de que generada la duda y el imaginario de que hay un fraude electoral, independientemente de la existencia o no de pruebas, sin una institucionalidad que nos dé certeza en las decisiones que se toman, por lo tanto, una institucionalidad que nos haga creer en las decisiones que se toman, ¿qué podemos esperar? Más caos. Y al final del día, lo que es la única cosa que no está en duda en este momento es quién obtuvo el primer lugar, quién ya está haciendo su campaña de una forma diferente, o sea, no está en la campaña abierta, no ha empezado la segunda vuelta, pero está fuera del país, dando dando declaraciones. A esta cuestión de futuro sobre cómo debería ser el gobierno. Entonces, eso también tiene su consecuencia, que es fortalecer quien obtuvo el primer lugar. Eso está clarísimo. Y la tercera parte que me parece que hay que mirar es, si uno piensa en el país del futuro, o sea, un país, en el país como interés colectivo, como espacio de interés común, más allá de las pugnas políticas, de los intereses divididos, lo que hemos conseguido es que no haya institución en el país que sea creíble. Y cuando empezó el programa, Francisco empezaba contando lo de Oriunde, lo del municipio de Quito esta mañana, y lo de las elecciones, que son dos cosas. Y en ninguno de los dos temas, las instituciones que están a cargo de resolver esto tienen credibilidad. Entonces, ¿qué hemos conseguido? De una institucionalidad tomada totalmente, y siempre hay que recordar esto porque hay personas que se olvidan, una institucionalidad tomada por un partido, un movimiento político que está pugnando por regresar al poder. Medidas para tratar de separar esa institucionalidad de ese interés político, lo que han dado como resultado es una mayor desconfianza en la institucionalidad, y ahora toda decisión que toma cualquier institución del país que tiene decisiones complejas,
la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia, la Corte Nacional de Justicia, incluso el Tribunal Constitucional, el contencioso electoral o el Consejo Nacional Electoral está en duda. No hay confianza Sí, absoluta no en la hay. institucionalidad. Esto nos lleva a otro momento, y un momento mucho más complejo que rebasa el tema de las elecciones. Hemos abonado el terreno para que cualquiera que llegue al poder, especialmente con agenda clara, porque tienen agenda clara, desarme otra vez todo y vuelva a ser una institucionalidad como un traje a medida de lo que ellos Acorde. quieren. Y aquí a pocos meses de darse las cosas como parece que se van a dar, estaremos enfrentando otra vez a un Estado tomado. Lamentablemente, no hemos podido como país Desmontar eso, encarar ¿no? esto. Señor doctor Álvarez, en esta ronda les voy a pedir no solo una reflexión adicional y un exhorto, si es que se podría llamar así, al Consejo Nacional Electoral, sino en general al país, porque si bien pueden venir y tomarse, romper e incendiar edificios, eso tampoco soluciona. Eh, bueno, hay que ganar las elecciones primero, pero la gobernabilidad queda, como nos recuerda el doctor Simón, muy maltrecha. ¿Qué hacemos para intentar recuperar el país, doctor Álvarez? Bueno, fundamentalmente tomar conciencia de que lo que queremos es vivir en democracia y vivir en democracia en un ambiente de paz y no de confrontaciones permanentes. En un país en que, como he manifestado en infinitas oportunidades, se logre una concertación sobre planes futuros de gobierno para solucionar a mediano y largo plazo, no en el periodo de un solo gobierno, soluciones a las necesidades básicas insatisfechas de la sociedad, que es lo que el pueblo quiere y es por lo que generalmente debería votar en procesos electorales. En este caso, obviamente los intereses y las confrontaciones han desbordado esa posibilidad de respeto a la institucionalidad, de respeto a los mandatos de la norma jurídica que dice cuáles deben ser los procedimientos, por ejemplo, para dar seguridad en los escrutinios, para dar seguridad en cuál es el resultado de la elección, en definitiva, de quiénes salen elegidos por voluntad popular y no simplemente por manipulaciones internas de uno u otro partido. Yo creo que estuvo bien en principio el hecho de que dos de los candidatos que supuestamente disputan pasar a la segunda vuelta hayan llegado a un acuerdo para solicitar al Tribunal Electoral, al Consejo Nacional Electoral, que revise las votaciones en determinados aspectos. Pero eso está sujeto a lo que el Consejo Nacional Electoral decida. Y el Consejo Nacional Electoral debía decidir de acuerdo con los procedimientos que establece la ley. Muy bien, han llegado a un acuerdo para que revisemos, esperen a que concluyan los escrutinios y se proclamen los resultados. Allí habrá lugar ya a un tipo de impugnación, cualquiera que sea, mediante acuerdo o mediante petitorios de una sola de las partes. Yo creo que eso es importante que debió hacer el Consejo Nacional Electoral y no someterse en ese momento y antes del tiempo a lo que corresponde a las revisiones de votaciones. Doctor Álvarez, queda golpeada, como dice el doctor Simón, la democracia y la poca institucionalidad que no hemos sido capaces de rehacer. ¿El proceso pierde legitimidad para usted o no? El proceso pierde credibilidad. Indiscutiblemente es por eso que hemos hablado desde el comienzo de la incertidumbre que existe en toda la ciudadanía
yo diría, perdonen la expresión, nacional y extranjera sobre el proceso electoral actual. Y es por eso que la legitimidad tiene que estar dada únicamente por el respeto a la ley y el respeto y el reconocimiento a cuál ha sido realmente la voluntad popular en la urnas. Doctor Oleas, algunos pensaban, y el doctor Simón nos recordaba, de una institucionalidad cooptada, donde 5 actuaban porque les ordenaban cómo actuar. Hemos pasado a 5 que responden a las tensiones estas, pero entonces no nos permiten avanzar. Mucha gente estará pensando, nombren nomás a 5 que obedezcan, y claro, eso asusta a todo el país, pero puede pasarnos. ¿Cómo encuentra usted la salida a esto y qué recomendación nos deja, doctor Oleas? Bueno, hay que salir de este entrampamiento político que se armó en el Consejo Nacional Electoral para terminar esta fase de escrutinio. Si ellos aceptaron públicamente y esa aceptación fue reconocida a nivel nacional e internacional como una salida viable para que los 2 candidatos que van a llegar a la segunda vuelta electoral, uno de ellos va a llegar a la segunda vuelta electoral, quede satisfecho, había que ejecutarse. Yo había dicho públicamente que esa no es una solución legal, porque no está establecida en la ley un recuento generalizado de casi todo el país sin establecer los mecanismos, porque ahí cometió incluso varios errores la presidenta. Ya habló de presupuesto, ya habló de nuevas actas, el señor presidente Moreno ya le dio presupuesto adicional, teníamos presupuesto, elaboración de actas, informes, y el día de ayer nos salen con una sorpresa que realmente nos deja sin piso todos estos acuerdos, pero no es que nos deja sin piso, lo que nos deja es sin terminar la fase importante que es la proclamación de los resultados electorales a efectos que si ninguno de los candidatos obtuvo más del 40% de la votación y le ganó con más del 10% al otro, tenemos que irnos al balotaje, a la segunda vuelta electoral, y eso hay que hacer. Porque el país requiere con urgencia que en este momento terminemos las elecciones y constituyamos un nuevo gobierno. No podemos estar enfrentados a la incertidumbre de un grupo que ya públicamente se está repartiendo el país. No podemos estar ante la incertidumbre de un padrino que comienza ya a amenazar con tomar ciertas retaliaciones en contra de sus enemigos. Esto parece la mafia que ya está que retorna. Los resultados. Entonces es una vergüenza. Y el Consejo Nacional Electoral naturalmente cayó en esta trampa de intereses, de conflictos, donde más prima la política que lo legal. Y nosotros no podemos aceptar eso. Tiene que darse una salida el día de hoy, porque el día de hoy deberían ya terminarse los escrutinios, porque la ley da 10 días. Pero vemos que se han pasado el carnaval haciendo otras cosas menos lo que la ley los manda, menos la ejecución de un acuerdo público. Entonces yo creo que la palabra está empeñada y sigan adelante, pero no puede paralizarse el proceso electoral por ningún concepto, no puede por ningún motivo dejarse de proclamar resultados o de realizar las verificaciones o rectificaciones que tengan que hacerse. Entonces yo creo que el día de hoy tienen que tomar una resolución, porque le escucho a Luis Verde Soto en el Canal 4 y no entiendo qué mismo quiso decir, porque él tampoco dice nada. Vamos a un gran acuerdo nacional. Bueno, ¿de qué está hablando, señor? Cuando él el día de él se sale de la reunión, cuando el otro se abstiene de votar, el otro vota en contra. ¿Qué intereses se están cocinando en el interior del Consejo Nacional Electoral que impiden que el mismo fluya normalmente cumpliéndose las etapas establecidas en la ley? ¿Qué es lo que pasa, señores? Más claridad, más responsabilidad. El país no puede tener a estos consejeros jugando con la democracia, jugando con el país. Doctor Simón, con usted concluimos entonces esta reflexión y este diálogo que hemos mantenido. Si es que los 3 fuesen miembros del Consejo Nacional Electoral, ya lo habrían resuelto, aplican la ley y ya está, y respeten los resultados. Y si la autoridad manda ese mensaje, la ciudadanía entiende y dice, sí, están ahí para resolver. Pero un gran acuerdo nacional, no, pues pongan los votos que están ahí. Ese es el acuerdo nacional, cumplan la ley.
o no? ¿Qué salidas más encuentra, doctor Simón? O sea, a mí pues, primero me parece esta cosa de siempre pasarle, trasladar la responsabilidad a otro, es una forma que se ha vuelto Común. una constante en el Ecuador, que es el informe. Es que el informe no refleja las visiones de las partes en juego, porque al final eso era lo que se decía, Sí, ¿no es sí. cierto? Que el tema que el informe que se había entregado no era un informe que sea equilibrado. Entonces, al final del día, las decisiones no están en ellos, sino en los informes. O Claro. sea, no pueden coger el informe y Hay, decir, hay alguien, oiga, nosotros y hablemosle al tomamos que ha las... hecho el No. informe para decirle que ponga lo que hay que poner. Es que al final lo que parece es que otros toman las decisiones, los que Sí. hacen los informes. Entonces, ¿para qué están ellos ahí? Si no estaban de acuerdo con el informe y los términos del informe podían haber discutido hasta encontrar una solución, y la decisión política y jurídica es de ellos. Jurídica en el sentido que son los que tienen la competencia para hacerlo, tienen la potestad pública, y política en el sentido que son los que tienen que responder por esa decisión jurídica. Entonces, ¿qué es en este punto el llamado? A las partes, al señor Lasso y al señor Pérez, difícilmente hay que decirles, oiga, por aquí vamos porque van a defender su posición política. Ya les dejaron llegar a ese punto, hay una expectativa de quién obtuvo la mayor parte de votos de acuerdo a lo que se contó los votos, que es el señor Lasso, que quiere defender su posición. El señor Pérez, que alega el tema de fraude y quiere que se modifique ese Porque conteo alguien de le votos, anticipadamente le proclamó segundos. porque de manera equivocada, sin discusión, uno de los actos más irresponsables que uno puede haber visto en los últimos años en el país, leer esa avance. encuesta, esos resultados que eran absolutamente preliminares y con tanta cercanía, no debe haber hecho nunca, pero es legítimo, él tiene una expectativa. Pero cuando veíamos las elecciones de los Estados Unidos, todos nosotros, desde la racionalidad, decíamos, no basta decir que hay un fraude, sino que hay que dar pruebas de fraude. Inconsistencias sueltas no son una prueba de fraude. Entonces ahí viene la otra parte. Es legítima el reclamo, Sí. pero también hay que moderar y racionalizar el reclamo, en cualquier caso ajustar a la ley. Entonces lo que uno puede esperar, porque la salida está en el Consejo Nacional Electoral, porque hay dos agentes políticos en disputa que ya acercaron las posiciones para buscar una solución, es el Consejo Nacional Electoral que debería darnos un mensaje esta mañana, no esta noche, no pasado mañana, hoy. Vamos a juntarnos a tal hora para resolver en derecho, para viabilizar, para encontrar un camino, para garantizar que estas elecciones se den de acuerdo a la ley, se vaya a la segunda vuelta cumpliendo la ley y tranquilizar al país. Ya no pueden estar en diálogo entre sordos y después salir al otro día cada uno de los consejeros a echar la culpa a los demás por lo que se hizo o no se dejó de hacer, porque tienen responsabilidad colectiva. Y esta idea de salvar lo individual sin tener en miras el interés nacional es de una responsabilidad inaceptable. Que hagan su trabajo, eso es lo que se puede pedir. Muchísimas gracias a los tres, doctor Álvarez, muchas gracias, doctor Oleas, doctor Simón, muchas gracias por reflexionar públicamente a ustedes. Estaremos en contacto para ver si es que, ojalá les hayan escuchado. Doctor Álvarez, hasta una próxima oportunidad. Doctor Oleas, doctor Simón, buenos días. Enseguida volvemos. Calidad. Innovación.